Hola a todos, bienvenidos. El día de hoy vamos a conocer la plataforma de Magnific, anteriormente conocida como FreePic por muchos años. Entonces, en este tutorial del día de hoy vamos a aprender cómo hacer estos diseños, cómo hacer este flujo de trabajo dentro de esta plataforma que para mí es la plataforma número uno en el mercado, donde diferentes plataformas en este caso, de inteligencia artificial como Nano Banana, Seedream, todas se encuentran en un solo sitio. Es una plataforma como un todo en uno. Pero entonces sí, la clase del día de hoy se va a especializar 100% en aprender a hacer este tipo de diseños, pero lo primero que vamos a hacer es aprender sobre qué es la plataforma de Magnific antes de iniciar. Entonces vamos a ir directamente al punto. Entonces vámonos para la parte superior. Entonces, lo primero y muy importante es que vamos a aprender qué es Magnific, ¿sí? Bueno, ¿qué es Magnific? Si tú eres la primera vez que escuchas esta plataforma, Magnific es una plataforma creativa con inteligencia artificial para generar, editar y mejorar imágenes en un solo lugar. Sí, es como nuestro diseñador. Nosotros vamos a la plataforma y aquí es donde podemos desarrollar muchos tipos de productos, imágenes, libros para colorear, libros de actividades, clip arts, muchos tipos de diseño. Continuemos. Segundo, su historia. Magnific no siempre se llamaba Magnific, de hecho cambió su nombre hace muy poco. Para el momento que estoy haciendo este video puede ser alrededor de 3, 4 meses. Antes se llamaba FreePic, que muchos conocimos FreePic porque era un banco de imágenes que podíamos descargar de forma gratuita o podíamos hacer una donación a ese creador de esas imágenes porque eran imágenes 100% reales antes del mundo de la inteligencia artificial. Pero bueno, FreePic evolucionó y cambió su nombre a Magnific. Es la misma empresa y la misma cuenta, ahora como una plataforma creativa más completa con inteligencia artificial. Y para los que no saben, la plataforma de Magnific, los dueños son de España. Entonces, es una plataforma que también que va con un poco más sentido de pronto a veces en nuestra cultura. Entonces, bueno, ¿qué punto importante también? ¿Para qué sirve Magnific? Magnific es tu diseñador 24/7. Magnific funciona como un asistente creativo. Puede generar variaciones y ayudarte a producir muchos diseños en menos tiempo. Yo siento que esto es lo más valioso de la plataforma porque de verdad que nos va a ayudar muchísimo en el trabajo que vamos a hacer a continuación. Y por supuesto, y por último, ¿cómo te ayuda? Te ayuda a crear y mejorar recursos visuales de tus productos. Por supuesto, nos ayuda a hacer diseños PNG en estilo bondos también, clip arts, páginas para colorear, invitaciones, mockups. Mejor dicho, una gama de productos increíbles que todo lo podemos desarrollar en esta plataforma. Yo personalmente que vendo en Etsy descargables, cuando conocí esta plataforma, porque antes de que la conociera solo hacía mis diseños a través de Sora, que era de ChatGPT, pero bueno, ChatGPT eliminó Sora y ahora los diseños se hacen dentro del mismo GPT. Entonces, cuando conocí esta plataforma, la estaban utilizando muchísimo, era para crear influencers y para hacer videos. Yo por mi parte le vi como el otro uso porque esta plataforma es muy, muy grande y dije, la voy a utilizar para todo lo que es el modelo de descargables para la plataforma de Etsy. Entonces, vámonos con varias cosas importantes dentro de la plataforma. Lo primero es yo que puedo desarrollar dentro de esta plataforma porque tú ves esto y dices, wow, ¿cómo es este montón de nodos y de cosas de este flujo? Pero una vez que tú lo desarrollas, ya es simplemente una máquina automática, o sea, no tienes que venir de cero a crear diseños, sino simplemente mandas la orden y se crean y se crean y se crean. Muy importante, siempre es súper clave hacer una investigación de mercado para saber qué diseños o qué formato tú quieres manejar. En el video del día de hoy de Magnific, que este es el primero que hago aquí en YouTube, me voy a enfocar muchísimo en los diseños PNGs porque son los diseños que yo más tengo en mi cuenta y los que más tengo experiencia hasta el momento. Entonces te voy a mostrar exactamente cómo yo hago mis diseños PNG para que tú también puedas hacer los tuyos, ya sea que tú vendas en Etsy descargables o tengas incluso una tienda de Etsy de print on demand, porque también pues toca desarrollar los diseños. Entonces este video también te va a servir a ti.
Entonces ahora vámonos directamente con las cosas importantes. Lo primero y muy importante es que tenemos que conocer unos términos claves para saber, bueno, ¿y yo cómo hago esto, cierto? Lo primero son nodos. Grábate la palabra nodos, porque nodos la vas a escuchar todo el tiempo dentro de Magnific. Magnific, todos estos cuadritos, todo esto que tú ves aquí, todos estos cuadritos, todo esto se llama nodos. ¿Listo? Entonces grábate los cuadritos estos, Joana, ¿cómo se llama? Nodos. Los nodos que nosotros vamos a utilizar, porque hay diferentes estilos de nodos, es el de texto, el asistente de inteligencia artificial, el generador de imágenes y la lista. ¿Cuáles son esos nodos si los ubicamos aquí? El texto es este nodo que vemos acá. Entonces vamos a utilizar aquí la flechita. Este es el texto. Si miramos el asistente IA, es este nodo que está aquí. El generador de imágenes es este nodo que está aquí. Y bueno, y ese nodo no solo está ahí, ese nodo también yo lo duplico y está aquí. ¿Listo? Y después el otro nodo es el de lista. El de lista yo lo utilizo más como una galería de imágenes para que las imágenes que yo proceso, que yo creo, vayan directamente a una galería que yo visualmente puedo ver todo. Yo soy muy visual, la verdad. Entonces, si yo hago imágenes dentro de Magnific, quiero rápidamente saber cuáles son, cuáles se quedan, para también ir eliminando lo que de pronto a mí no me gusta o no me favorece. Entonces, vamos a ir adelante. Si tienen preguntas sobre Magnific, me pueden escribir en los comentarios y yo las voy a ir contestando poco a poco. Entonces, muy importante, ¿cómo yo hago esto y de dónde saco el diseño original? Hay algo clave dentro de la plataforma de Etsy y es que hay diseños que son muchos más rentables que otros y hay patrones. Hay patrones de diseño como este, que es 4 columnas y un texto en la parte inferior. Hay otros también como estos, que ya les muestro otros que traje de ejemplo el día de hoy como este, que son 4 elementos en la parte superior. A veces son solo los 4 elementos, pero en este caso tiene texto en la parte inferior. Entonces, este es otro estilo de patrón. Hay otro patrón, por ejemplo, aquí abajo, que es este que son como estilo doodles, se llaman, este estilo de elementos doodles, y en el centro tiene un texto. Esto es un patrón, quiero dejarlo muy claro. Estos son diseños que ya se venden en Etsy, pero el patrón es como la estructura del diseño, cómo está, que tiene rayitas, que tiene este estilo doodle o que tiene estos elementos, 4 elementos alrededor del diseño. Eso es un patrón. Otro patrón es este que ya les muestro a continuación, que es este que es de 3x3. Estos son elementos que en total son 9 elementos, pero se conoce como 3x3. Entonces, básicamente, esto es otro patrón en los diseños PNG. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos saber si el diseño está siendo rentable? Simplemente vamos y buscamos en diferentes nichos y nos damos cuenta qué patrones están siendo rentables y cuáles yo puedo traer para poder hacer algo similar, no copiar. Por ejemplo, si yo tomo este diseño, que este es un patrón que ya está público en Etsy, este es un bestseller, inclusive ahorita va a tener mucho más popularidad porque entramos en la temporada de otoño. Este diseño son 4, en este caso 4 áreas que tiene cada una un diferente estilo, ¿cierto? Pero todo es sobre el tema de otoño. Hablo de que uno tiene calabazas, otro tiene un camino, otro tiene árboles, otro tiene el espantapájaros. Entonces, cada uno tiene como un diseño particular, pero con el mismo tema, que es otoño. Y aquí dice Fall Vibes o esto como vibes, no sé la verdad cómo se dice en español, pero vibes es como el ambiente, como ambiente otoñal, algo así más o menos. Entonces, después, cuando nosotros ponemos a trabajar esto, entonces yo pasé de este diseño, ¿sí? De este patrón a este patrón. Si ven, el mío no tiene en absoluto nada que ver con el otro. Lo que yo tomo es la estructura, porque no quiero comenzar con cada diseño que realice una estructura desde cero. Y la estructura es a la que yo le llamo patrón. Si vemos, tiene estas 4 columnas y un texto en la parte inferior. Entonces, yo sé que cada columna quiero un escenario diferente. Entonces, el patrón lo que hace es ahorrarme tiempo, pero yo necesito un patrón de inspiración, más no para ir a hacer exactamente el mismo diseño,
porque copiar sería yo llegar y hacer exactamente este mismo diseño que está aquí. O sea, si yo hago esto exactamente, solo copio y pego y lo subo a la plataforma de Etsy, eso sí se llamaría copiar porque ya nosotros no estamos creando de verdad nada original, no estamos haciendo un estudio de mercado, sino, este diseño es bestseller y vende, voy a ir a crear exactamente el mismo. Ahí no estamos haciendo nada. Entonces, mi recomendación siempre, siempre va a ser que tú vayas y mires el nicho y bueno, el patrón está funcionando, ahora yo qué puedo crear. ¿Listo? Entonces, de ese diseño yo pasé a este, incluso acá hay otra versión que es este, que con el gatico aquí, el gatico es como un color gris, acá es un color negro. Los gaticos están haciendo otra actividad, como podemos ver. Y estos sí, este está jalando un gatico, estos sí están escaminando dos. Y así, si vemos, son elementos que cambian de uno a otro. Cuando yo creé este flujo, mi objetivo era que me diera dos versiones, en este caso Nano Banana 2, que es la herramienta de procesador de imágenes que utilizo. Y después, estas dos imágenes que desarrollan aquí, yo voy directamente a lo que es la lista. Ya les muestro un momento. Y aquí puedo verlos, puedo ver las imágenes y también puedo eliminar lo que no me gusta. Si de pronto la imagen, no sé, el gatico sale con una pata torcida o algo raro, pues entonces la elimino y sé que tengo que volverlo a procesar porque las imágenes todas no te van a salir perfectas. Hay cosas que van a salir que van a ser como un poco incongruentes o que no va a salir bien. Entonces hay que volver a procesar la imagen. ¿Listo? Eso es muy importante. Entonces aquí vemos las dos imágenes que surgieron de ese. Y esta imagen, por ejemplo, en particular, lo que yo hice fue editarle el texto en la parte inferior, que en un momento vamos a aprender cómo hacer eso. Yo sé que esto es un tema extremadamente nuevo para la gran mayoría, pero esta plataforma de verdad que nos va a ahorrar muchísimo tiempo en este negocio. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es entender cómo funciona la plataforma, ¿listo? Para que ustedes tengan una idea más clara. Cuando nosotros entramos a la plataforma de Magnific, ¿listo? Entonces aquí voy a empezar desde cero. Esta es la plataforma de Magnific. Tiene varias áreas, spaces o espacios. Yo la tengo en este momento en español. También muy importante que tú la puedes poner el idioma que quieras. El lugar que más utilizo es espacios, que es donde creo los flujos que tú viste hace un momento. Ahí también se pueden crear imágenes, video, audio, diseño y muchas cosas más que yo no voy a cubrir en este video porque esta plataforma es muy, muy extensa. ¿Listo? Entonces hay que tener conciencia de que depende de lo que tú quieres hacer. Si tú quieres hacer videos, aquí también lo puedes hacer. Si quieres hacer imágenes y así. Yo particularmente las opciones que más uso es imagen y espacios o space. Entonces, aquí en la parte izquierda, en resumen, aquí en esta parte, nosotros encontramos lo que es inicio, buscar, stock, explorador, proyectos y biblioteca. ¿Cuáles son las que más uso para irme directamente al punto? Proyectos. Aquí es donde yo más me la paso y en stock. Proyectos y stock. Biblioteca también a veces, pero estas son las tres opciones que yo más uso, proyectos, biblioteca y stock. ¿Por qué son las que más utilizo? Porque cuando yo voy a proyectos, yo en proyectos puedo ver los proyectos que tengo, porque por supuesto he desarrollado muchísimas cosas. Entonces aquí puedo ver como los proyectos que tengo y la organización de cada uno de ellos. Si por ejemplo voy a lo que es esto, todas las creaciones, digamos, me voy a todas las creaciones. Aquí puedo ver todos los diseños que se han ido creando y también los puedo ver por proyectos. Entonces es un área que es muy fácil y también puedes tener favoritos como imágenes en particular, subidas, papelera y así. Entonces muy importante como tener todo organizado. Entonces yo todo lo organizo en proyectos. Por ejemplo, aquí yo tengo proyectos. Si yo tengo, por ejemplo, algo para lo que es mi tienda en Etsy, digamos, le doy clic aquí en la tienda. Entonces en la tienda tengo ciertos flujos y estos flujos me han ayudado a hacer estos estilos de diseños y también mockups, porque sí, también podemos hacer mockups aquí. Estos mockups se pueden mejorar de pronto alineándolos un poquito más con el diseño. Por ejemplo, si es para el 4 de julio, por de pronto atrás puede haber algo relacionado al 4 de julio. Esas cosas ahorita están funcionando mucho en Etsy. Y aquí, bueno, hemos hecho varios diseños. Cuando fue, por ejemplo, el 4 de julio, aquí se hicieron muchos diseños en particular.
Entonces, todos estos diseños se hacen a través de patrones que sabemos que están funcionando y así. Entonces, bueno, eso por un lado como para tenerlo en cuenta, en donde desarrollo los diseños PNG y también los mockups. Los desarrollo todos aquí en Magnific. Aquí podemos ver un poquito más de los mockups. Si lo agrandamos para que lo veas, este es un mockup que comenzó así con la imagen y lo que se hizo fue ir a mejorar un poco el fondo, también dejando que sea muy sencillo para que no le quita atención al diseño, pero bueno, eso es como para que tú tengas una idea de en dónde lo desarrollo. Y aquí podemos ver cómo comenzó el mockup también, este es otro, y lo pasamos fue a que fuera, en este caso, la camiseta color negro. Muy importante, yo no vendo print on demand, esto es para los diseños que yo hago, que son PNGs. Pero pues hay que poner esos PNGs en un mockup para que la persona entienda cómo se puede utilizar. En este caso, las personas que venden print on demand pueden comprarme estos diseños porque los pueden utilizar en sus productos, en sus tiendas, para vendérselo a clientes, pero pues que ellos ya hacen la producción y todo de las camisetas y todos estos temas. Entonces, bueno, aquí por ejemplo podemos ver más diseños que yo he desarrollado, pero vamos a ponerlos un poquito más grandes para que se vean más. Aquí estos, mascotas, bueno, mockups, que tengo bastantes mockups también, de todos los que se han desarrollado en mockups. Y así podemos ver, y bueno, por supuesto el branding de la tienda. Digamos, aquí está, y el branding lo pongo acá en la parte izquierda. Esto es algo que tú también puedes hacer con Magnific. Y aquí podemos ver como la unión, ¿cierto? De lo que es el branding, lo que es el diseño y lo que es el mockup. Tú lo puedes hacer de esta manera también aquí en Magnific o simplemente puedes crear un flujo y en el flujo ya se puede ir desarrollando esto. Aquí también podemos ver el buzo de la chica no era este color, pero lo que hicimos fue, y lo digo hicimos porque hay una persona que también me estaba ayudando en ese momento a procesar todos estos diseños. Y es que la idea era que fuera un poquito más relacionado al diseño para que fuera más atractivo visualmente hablando. ¿Cuál es más? A ver aquí, este también, miren, esta es la misma chica de acá arriba. Pero acá nuevamente se le cambió el color del buzo y entonces sale pues relacionado al diseño. Estas son cosas que tú puedes hacer en esta plataforma o por ejemplo una imagen que esté relacionada 100% a la carrera, en este caso es de enfermería y bueno, el escenario es como así. Estas son cosas que se pueden hacer, muchos estilos, la verdad. Aquí, por ejemplo, también está RN Life, que es una especialización en enfermería. Y así. Estos son varios diseños, por supuesto, tengo muchos más de los nichos que, como dije, varios nichos, varios diseños yo los hice aquí, otros los hice en mi momento fue con Sora de GPT hasta que existió y después lo removieron. Y estos son otros diseños que se llevaron a lo que fueron los mockups. ¿Listo? Entonces, esto es para que entiendan un poquito los proyectos, cómo se organizan y dentro están los diseños se pueden poner y también se pueden agregar lo que son los spaces. Los spaces, tú puedes llegar a los spaces aquí en esta área o puedes llegar en el inicio para que lo tengas en cuenta. Entonces, por ejemplo, yo llego a spaces aquí en esta área y puedo tener un área pues más organizada, ¿no? De categorías, por ejemplo, acá tengo patrones, tengo cientos de patrones que he ido reuniendo desde el año pasado y tengo también el área de mockups, por ejemplo, este es el área de mockups para que lo puedan ver un poco cómo luce. Y entonces aquí se producen los mockups súper rápido. Pues ya les muestro cómo se ve cerca. Entonces, cuando ya carga, obviamente ahí se va poniendo el diseño. Esta es la plantilla que yo le entregué a los estudiantes en algún momento. Y aquí pues va cargando el diseño y lo que cambias tú es tu logo, tu diseño y después sale así. Les voy a mostrar un poco cómo sale. Aquí yo les estoy haciendo un recorrido el día de hoy como para que sepan un poco de esta plataforma. Si nunca la han conocido, vean todas las cosas que yo he podido hacer ahí. Entonces aquí está, por ejemplo, el diseño, está en el mockup y también está lo que es el logo, que eso es importante.
El logo es el branding, o sea, cómo se llama tu tienda para que la imagen tenga un reconocimiento. Y así. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí me podría quedar todo el día, pero la idea es mostrarles un poco de cómo ustedes pueden desarrollar también sus propios flujos y pueden llevar este modelo a otro nivel. Entonces, vamos a irnos a proyectos. Yo estoy con el proyecto Etsy 10K, que es donde estoy el día de hoy. Entonces, aquí está mi proyecto Etsy 10K y dentro de mi proyecto está el Space, que es el que se llama Tutorial Proyecto Etsy 10K. Estos son los diseños que he desarrollado el día de hoy y otros que subí de lo que te mostré hace un momento. Entonces, yo le voy a dar clic y voy a volver al proyecto. Y después lo que voy a hacer es que voy a mostrarte cómo desarrollar este flujo que está aquí de una forma muy, muy sencilla. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es ir a la parte izquierda, ¿sí? Y vamos a darle clic aquí en el botón que dice añadir. Después, en este botón, vamos a encontrar un área que dice generador de imágenes, o si no, tú vas simplemente al área que dice imágenes y también te va a aparecer. O simplemente puedes escribir generador de imágenes y ya. Entonces, le das clic en generar imágenes, ¿sí? Entonces aquí nosotros partimos de que es para generar imágenes. Podemos simplemente aquí en la parte izquierda donde dice texto, darle clic y darle clic en esta área otra vez y poner el área que dice texto. Entonces aquí yo lo estoy agregando. Muy importante, vamos otra vez al flujo que está ya construido. Si vemos, hay varias áreas, ¿cierto? Está el área de lo que es esto, el texto, lo que es el asistente, lo que son los dos generadores de imágenes, son estos dos que estoy señalando. Este es el primero, este es el segundo. Y comenzó con un patrón que esa es una imagen general. Entonces, yo aquí lo que voy a hacer es que voy a darle clic derecho, o sea, nuevamente clic derecho, no le di clic aquí, solo clic derecho. Y lo que voy a hacer es que voy a traer una imagen. Vamos aquí, esto, ¿por qué no me deja? Aquí, en el área donde dices, otra vez denle solo clic derecho y le da clic aquí donde dice, o puedes ir a recursos. Vamos a subir, vamos a subir. Ay, no, esperen. Porque no quiero que se vaya a otro lado. Esperen, le voy a dar clic derecho, recursos. Entonces, en recursos, yo voy a tener un historial de imágenes que yo he desarrollado o imágenes que he descargado de Etsy, de productos que tienen un diseño que en particular yo quiero hacer algo similar, entonces quiero seguir ese patrón de diseño. Si yo quiero subir un producto, simplemente le doy aquí en subir contenido y se va a subir el diseño que tú desees. Yo en mi caso voy a escoger uno de los diseños que están aquí, que es como si fuera un diseño de un producto ya desarrollado. Le doy clic y le voy a dar clic en añadir. Entonces, esta va a ser mi imagen de referencia para poder desarrollar más diseños. ¿Listo? Muy importante. Este es de texto y este es mi generador de imágenes. Entonces aquí, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a darle clic donde dice, bueno, la referencia ya la agregué, donde dice texto. Le voy a dar clic donde dice asistente. ¿Listo? Y ahí ya se conectó. ¿El asistente qué es? Muy importante. El asistente es básicamente tu asistente de inteligencia artificial que tú escribes un prompt o una orden y el asistente es el que lo pone bonito. Entonces es el que sabe bien las características, ya le pone más detalles, hace bastante trabajo por ti. Puedo decir que el 90% del trabajo por ti. Entonces el asistente sí es súper importante que lo agregues y de hecho si no agregas el asistente no va a funcionar el flujo. ¿Listo? Muy importante. Entonces ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a conectar lo que es la imagen aquí. ¿Listo? Y voy a conectar lo que es el texto aquí. ¿Listo? Entonces, nuevamente vamos a mirar el flujo que teníamos de ejemplo. Aquí podemos ver que está quedando similar. Vamos a acercarlo un poquito más. ¿Listo? Vamos a darle un espacio. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que aquí están los dos.
Nos hace falta duplicar que sean 2 imágenes como vemos aquí. Entonces, para hacer eso, lo único que necesitas es darle clic aquí en duplicar, nada más. Eso es todo. Y lo bajas, nada más. ¿Por qué yo le pongo que sean 2 imágenes? Porque me da 2 versiones de la imagen que yo quiero desarrollar. Si yo le pongo uno nada más, pues me da solamente una imagen, ¿sí? Yo lo hago ya es por gusto personal, pero si tú dices, no, Joana, yo quiero que me dé 4 imágenes de una vez para saber cuál es la mejor, también lo puedes hacer. Lo único que tienes que hacer es simplemente darle aquí, duplicar y puedes tener otra imagen aquí y otra aquí y así. Todo es de gusto. Realmente yo siento que con 2 es más que suficiente y ya de ahí saco la imagen que necesita y listo. Después, ¿qué es lo que hago? Muy importante. Vengo aquí, le doy clic derecho, o sea, no clic derecho, solamente dale clic aquí, solo clic, ya. Después le das aquí añadir y te va a salir varias opciones aquí. Entonces necesitas ir al área que dice lista. Lista es para mí más bien una galería y entonces lo que yo hago es que conecto también aquí lista con esta área. O sea, solo vengo, saco así, clic izquierdo, muy importante otra vez, clic izquierdo y lo conecto. ¿Qué es lo que pasa con lista? Que cuando se desarrollen las imágenes que tú quieres, se va a poner de una vez ahí en esa pequeña galería visual, porque eso igual también queda guardado en tu cuenta de Magnific. Entonces, así tú lo elimines aquí en tu cuenta de Magnific, igual se va a ver, pero es muy importante esta información porque nosotros no estamos como saliéndonos del flujo, ¿sí me entienden? Es más por ahorrarme tiempo de que yo ya quiero rápidamente saber los diseños que están ahí y ya, y no tenerme que estar saliendo del flujo. Entonces vamos a un poquito más cerca, nuevamente. Entonces, aquí, ¿qué cosas nos hacen falta que son muy importantes? Es que, por ejemplo, aquí bueno, voy a verificar, allá. Esta parte que es el patrón de diseño que yo quiero crear algo similar, yo lo tengo que conectar aquí en el área de lo que es el generador de imagen. Como tengo 2 generadores de imagen, entonces tengo que hacer esto 2 veces. ¿Por qué tengo que hacer esto? No es obligatorio, es para que cuando nosotros usemos el PRON, la imagen de verdad se utilice como referencia y no me vaya a ir a crear el generador de imágenes cosas que no quiero. Básicamente es eso, es que yo quiero que la imagen nuevamente sea así, que tenga estos 4 paneles, estas 4 bases, que tenga un texto abajo. O sea, yo quiero que mi imagen salga con ese estilo de diseño de patrón. Pero si yo no pongo esa conexión directamente entre estos, o sea, yo no llego y solamente clic izquierdo y lo conecto aquí, que es muy importante. Vamos a hacer una tarea para que ustedes me entiendan. Voy a desconectar esto, simplemente le doy clic y le doy clic a la tijeras. ¿Listo? Si ustedes ven este icono, es el icono como típico de una imagen, ¿cierto? Guíense de esa manera porque les va a quedar mucho más fácil. Y si ustedes le dan clic al nodo, recuerden que todo esto se llama nodos. Entonces yo solamente necesito una imagen de referencia. Si ven, es el mismo icono. Entonces acuérdense, el icono igual va con el otro icono igual. Así de fácil. Ahí para que se guíen más fácil. ¿Listo? Entonces yo llego, le doy clic a este icono, lo jalo aquí y como tengo 2 generadores de imágenes, vuelvo y lo pongo y lo llevo aquí. ¿Listo? Entonces, si ven, ahora apareció la imagen de referencia. ¿Por qué? Porque entonces sabe dónde iniciar y para dónde va y así se pierde mucho menos. ¿Listo? Entonces, bueno, después de eso podemos verificar que es exactamente el mismo flujo que yo tengo. No les estoy tapando nada, no les estoy escondiendo nada, que ustedes ya saben exactamente cómo lo pueden hacer. Joana, ¿y ahora qué sigue? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tener un PRON, que es el PRON que también tú vas a tener aquí. Ya te lo muestro de cerca. Entonces, miren, este PRON es el PRON base, que es el mismo que está aquí, sino que aquí es para que ustedes lo vean completo. ¿Listo? Y entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a darle clic aquí en la flechita, clic. Voy a tomar el PRON base, que es en este caso, este que está aquí. Bueno, voy a tomar este porque, esperen a ver qué estilo visual, estilo. Ah, sí, sí. Lo que pasa es que veo es que esta parte donde es lo que yo edito, no está resaltado y eso es muy importante porque miren, ahí está resaltado de otra manera, pero es el mismo, eso es lo que
quiero es que sepan exactamente dónde editan las cosas para que no se pierdan. Si ustedes notan, aquí yo edité que dice Christmas with Cats, o sea, en Navidad con gatos. O aquí puedes poner lo que tú quieras porque el diseño te va a salir correspondiente a tu decisión, a tu orden. Pero entonces es para que sepan eso. Esta parte tú la tienes que editar porque tú tienes que decirle a la inteligencia artificial exactamente qué es lo que deseas. ¿Listo? Entonces yo llego, tomo el prompt, ¿cierto? Para que todo quede exactamente igual al flujo que está ahí. Listo, me voy aquí a mi flujo de texto. Aquí incluso dice texto. Vengo acá y lo pego. ¿Listo? Entonces yo no quiero pues más de gatos porque pues ya está ahí el de gatos. Entonces quiero otro diseño. Entonces me acerco, voy a editar esto y le voy a decir que de Easter. Voy a decirle de Easter. Voy a decirle de Easter. Pueden decirlo en español, en inglés, no importa. Pueden decirle de Easter. Esto sería, bueno, ahorita no me acuerdo cómo se dice Easter, pero Easter con conejos. Con conejos. ¿Listo? Después, lo que hago simplemente es que ya tengo listo. Entonces, Joana, ¿qué hago ahora? Muy importante, vas al generador de imagen. Y aquí hay un área que dice auto. Tú tienes que elegir cuál es tu generador de imágenes. Muy importante. Al momento que yo estoy haciendo este video, el plan de Magnific está más o menos empezando desde $20 y tú lo puedes cancelar cuando quieras, que es lo increíble de esta plataforma. Magnific tiene, puedo decirlo en este punto, todas las herramientas de inteligencia artificial en el mercado. Aquí las pueden ver, miren. Tienen GPT, Flux, Google Banana. Miren, yo les puedo decir que el 90% de estas plataformas yo nunca las utilizo. Yo siempre estoy con Google Nano Banana, por ahí Sidrin la he utilizado una que otra vez, Cinematic, GPT creo que 5, y ya, realmente esos son bueno, GPT 1.5 más bien diré, y nada más. Entonces, no piensen ahora me tengo que ir a probar todo esto, no, la verdad no necesitas nada de eso. Entonces, ve con Google Nano Banana, ¿listo? Y muy importante, si ustedes ven hay un símbolo aquí, que significa ilimitado, ¿sí? Ilimitado. ¿Esto qué quiere decir? Tu cuenta, cuando tú pagas un plan, tú tienes un uso ilimitado activado cada vez que esto se renueva. ¿Qué quiere decir? Que los créditos que tú pagas cada mes no se gastan rápidamente. Si de pronto haces muchos diseños, no se van a gastar si inclusive utilizas estas herramientas que tienen esta opción de limitado. Eso es una ventaja porque hace que la plataforma sea mucho más económica, en pocas palabras. Entonces, tú no te estás preocupando de que después tienes que pagar un plan más caro o algo así. Entonces, la plataforma tiene muchos beneficios, la verdad. Entonces, yo siempre uso Google Banana 2. Listo, le doy clic. Abajo también, o tú puedes decir, voy a utilizar aquí Google Banana 2 y aquí puedo utilizar otra inteligencia artificial, otro procesador de imágenes, como por ejemplo, puedes decir, de hecho vamos a hacer la prueba el día de hoy, ¿les parece? Nunca, bueno, nunca no, pues sí lo he hecho antes, pero digamos, no, nunca lo he hecho así en vivo ni nada, la primera vez. Entonces, no sé, voy a utilizar, bueno, de pronto otras que yo he visto que me han recomendado mucho, es una por aquí, creo que Grok era. Esto, Runway, no, Runway es más como de videos. Flux, voy a utilizar Flux 2 Pro. Vamos a ver qué tal me va. La verdad, ni idea, pero vamos a ver. Usualmente las medidas que utilizo, vamos a confirmar, porque eso sí no me acuerdo. Miren, acá podemos ver las configuraciones que yo tengo. Uno, relación aspecto 1.1 y pongo el número de imágenes 1. Y pongo la resolución 1K. Tú puedes poner otras resoluciones, por supuesto que sí lo puedes hacer. Ups, espérense que esto se fue a otro lado. Entonces vamos a poner la misma configuración aquí. ¿Saben qué es lo chévere de esto? Que literal este flujo solo lo haces una vez y después solo es mandar la orden. Entonces es muy chévere esa parte. Aquí ya agregué eso. Bueno, el otro le puse que era otra inteligencia artificial para ver cómo nos queda. Entonces, listo, ya creo que ya está todo. Entonces aquí lo que voy a hacer ahora es simplemente, aquí ya está el flujo. Lo que voy a hacer ahora, puedes hacerlo de dos formas. Tú puedes decirle aquí clic derecho, iniciar,
o puedes darle clic aquí donde dice iniciar desde aquí. Aquí me aparece a mí 0 créditos. ¿Por qué razón? Porque la inteligencia artificial que yo estoy utilizando tiene este símbolo que dice ilimitado, pero muchas veces de pronto ese procesador de imágenes no te va a servir, o sea, de pronto a ti te va a servir es uno que sí te va a cobrar créditos, que no está mal, igual para eso están los créditos, lo único es que si de pronto son plataformas, modelos en este caso, que te cobran ya muchísimos créditos, tú vas a saber, por ejemplo, si yo escojo Flux 2, aquí ya no me va a salir, no me va a salir 0. Si ven ahora Flux, o sea, solo por esta imagen me va a cobrar 130 créditos. ¿Cuántos créditos tengo según el plan que tomo? Creo que según el plan son como 40,000 créditos, si no estoy mal. Pero igual, muy importante que tú mires esos son los planes. Yo dejo el enlace bajo este video para que lo miren con más calma. ¿Listo? Entonces, bueno, ahora ya sabemos que Flux cobra y según la plataforma que tú escojas te va a cobrar, por ejemplo, si escojo Cinematic me va a cobrar 75 créditos, o sea, me cobra menos. ¿Listo? Entonces yo voy a escoger Nano Banana 2, incluso miren, aquí están los otros Nano Banana, que son Nano Banana Pro, Nano Banana simplemente y así. Nano Banana Pro también va a cobrar, creo que, aquí me dice, miren, más o menos entre 75 y 150 créditos. ¿Listo? Entonces le voy a dar clic. Bueno, ahí ya para que comencemos. Entonces yo vengo aquí al principal, que es texto, o a la primera imagen del flujo. Cualquiera de los dos me va a salir el resultado de los créditos, no hay problema. Y le doy clic aquí en el botoncito de la flechita para iniciar. Entonces, ¿eso qué es lo que va a hacer? Va a empezar el proceso de que la orden que yo dije en el texto, o sea, esa ya es la orden así muy sencilla que yo puedo dar, el asistente de inteligencia artificial se va a comunicar con los modelos de procesadores de imágenes y va a entender toda la conexión que yo hice. ¿Listo? Va a llevar también las imágenes aquí a la galería o a la lista para yo poder ver los resultados. ¿Listo? Esto se está desarrollando ahorita aquí en vivo y en directo. Ejemplos de cómo queda para que ustedes lo entiendan. De pronto aquí les voy a mostrar otro. Por ejemplo, de este diseño, este patrón, que es muy navideño, aquí lo podemos ver, tiene 1, 2, 3, 4 elementos y tiene un texto. Yo mandé la orden con el prompt de hecho que les estoy pasando en este momento. Aquí está el prompt y yo le puse para Easter con conejos, que es muy similar a la orden que acabé de hacer con el otro. Y el resultado que me dio, o sea, pasó de esto que era muy navideño, no tenía absolutamente nada que ver con Easter, de Navidad 100%, ahora sí a tener que ver con Easter. Entonces podemos ver 1, 2, 3, 4 elementos y el texto. El texto lo podemos cambiar directamente porque hay detalles que ya van mucho del diseño, entonces ya también tú tienes que decirle en el prompt, mira, tenía acá un texto inferior, entonces ese texto quiero que diga lo siguiente. O puedes dejarlo al azar, pero sí decirle que cambie el texto. Yo no hice eso y por eso el texto es el mismo, que lo podemos ver, es exactamente el mismo, pero pues con el toque del diseño, ¿no? Y vemos la segunda versión. 1, 2, 3, 4 elementos, pero aquí ya vemos el conejito diferente, el árbol también es distinto, la taza es distinta, o sea, sí, en sí, todo el diseño es completamente distinto. Y los diseños se van cargando aquí en la galería y aquí me van saliendo. ¿Listo? Otro ejemplo. Por ejemplo, este es de Doodles, entonces yo pedí que fuera como con el estilo de Raccoon, con este animal que ahorita está en tendencia en Etsy. Le dije que es para cumpleaños, sin embargo, sí me puso el Raccoon, pero me puso la palabra touchdown otra vez. Entonces lo que le puedo hacer aquí es decirle directamente la palabra touchdown season, cámbiala por birthday season, por ejemplo, cumpleaños, temporada de cumpleaños. Pero si notan, sí me puso todos los elementos. Aquí lo podemos ver un poco más de cerca. Sí me puso todos los elementos de Raccoon, que ahorita está muy en tendencia en Etsy. Y no solo me creó una versión, me creó dos. Aquí podemos ver la segunda versión. Y aquí yo puedo ver eso más fácil, aquí en la galería. ¿Sí ven? Aquí va cargando. Hay otros que yo ya había hecho previamente, por ejemplo, este que hice Cheer Mama. Con ese mismo patrón, había hecho todos estos diseños anteriormente. Y todos con ese mismo patrón, y si ven, este estilo es doodle. Incluso el último que creé no es tan así doodle, es más, yo siento que es más relleno, que es el del raccoon,
pero pues siento que igual el estilo está chévere, está diferente y bueno, la idea es ser creativos y no crear exactamente, o sea, hacer una copia básicamente, sino aprovechar ese el estilo. ¿Listo? Entonces, para que entiendan un poco de cómo funciona. Vamos a mirar cómo quedó nuestro diseño para que todos veamos el estilo de lo que creamos juntos. Entonces, este es el diseño inicial, el del gatico de Navidad, un diseño muy específico, gatos de Navidad, pero lo que yo quiero es el patrón, que son las cuatro bases que tiene aquí con escenarios diferentes y un texto inferior. Listo, entonces ahora ya yo vengo aquí, podemos ver que cambió completamente a los conejos de Easter. Aquí inclusive se crearon varios conejos. Vamos a verlos cómo quedaron aquí en la página principal. Ups, esperen, ¿por qué no me deja? Ok, ya. Entonces aquí podemos ver que tomó algo muy similar de lo que estaba el gato, pero aquí dice Easter with bunnies, que allá puso otra cosa, puso los muñequitos de Easter, y el otro sí lo hizo muy distinto. Entonces sí se puede ir, incluso es como acuarela, ¿no? Es como yo lo veo acá. Sí, es como más estilo acuarela. Están bonitos los dos, son completamente distintos al que es el patrón original. Claro que sí, siguió como el estilo, pero aquí por supuesto nosotros podemos hacer más cosas. Podemos decirle que lo quieres de esta manera, o sea, cosas muy particulares de ya la investigación de mercado que hagamos. Por supuesto que eso se puede hacer. Y si, por ejemplo, tú dices, yo quiero cambiar el texto inferior, por ejemplo, de este diseño, voy aquí al botón que, uy, no, pero esperen, yo me corro porque les estoy tapando la pantalla. Yo llego, abro la imagen. Esto lo puedes hacer aquí en el flujo o directamente en Magnific cuando entres a la plataforma principal. Le puedo dar clic aquí en editar. No sé si ven yo dónde estoy dando clic. Bueno, acá hay un botón en la parte superior derecha que dice editar. Yo le doy clic en editar y después le digo que yo quiero remover este texto que diga otra cosa. Entonces, por ejemplo, yo llego, le doy reemplazar, después de darle el botón que dice retocar y le doy aquí, ¿sí? Esa es una forma, hay como 3 formas de hacer esto, la verdad. Entonces le digo que, no le digo ni siquiera que haga, sino simplemente le digo lo que yo quiero que diga. Entonces puede ser Easter, que diga Easter Season, por ejemplo. Y Nano Banana 2, aquí miro que tenga la plataforma que yo quiero, puede tener también la resolución que tú quieras. Yo en este caso le voy a poner 1K y le voy a dar clic en que se procese. Entonces aquí, ¿qué es lo que va a hacer? Que se va a procesar y va a decir, en vez de lo que decía que era Easter with Bunnies, va a decir es Easter Season. ¿Listo? También le puedo decir qué tipografía, estilo quiero que ponga. O sea, todos esos detalles se pueden hacer, qué color, que tenga, no sé, las letras tengan conejitos. Miren, por ejemplo, ahora lo que salió. ¿Sí ven? Entonces yo le puedes mandar un montón de órdenes. 100% todo es ya de lo que tú desees. Entonces ahí puedes decir, Easter Season, no, no me gustó esa tipografía, no sé, este estilo de tipografía, lo va a hacer por ti. Entonces aquí yo llego, le doy clic, cierro y aquí va a estar la imagen que realicé. Y la puedo descargar fácilmente aquí PNG y también están otros formatos CBG, JPG y la puedes descargar. ¿Listo? Muy importante. Todo eso se puede hacer. Si quieres también que se remueva el fondo, también se puede hacer. Todas esas cosas se pueden hacer. Por supuesto, no todo lo puedo cubrir en este video, pero seguramente voy a estar haciendo un video un poco más completo que sea más estilo curso para que ustedes entiendan más el proceso. Pero si notan aquí, no sé si alguien en los comentarios quiere como una temporada en especial o el producto que tenga un estilo en especial, cualquiera de estos y podemos hacer otro ejemplo para que ustedes vayan entendiendo. Vice es Vibra, eso, Vice es Vibra. Sí, saludos cordiales desde Montevideo. Muchas gracias, súper me alegra que les hayan gustado los videos. ¿Nos podrías compartir el workflow de Magnific que estás haciendo? Sí, sí les voy a compartir el workflow. ¿Dónde va a estar? En el grupo gratuito que tengo. El enlace está aquí en la biografía. Vayan a mi grupo en School, es gratis. Y ahí pueden descargar el flujo. Claro que sí, pueden descargar este flujo y lo pueden tener para que ustedes vayan abriendo su cuenta de Magnific. Muy importante, aquí dice Mary, me gustaría saber en dónde consigo los moscas que estás enseñando para subir el diseño.
Los mockups, la verdad, es algo que yo he desarrollado aquí. Sí hay mockups iniciales que se tomaron como de muestra, digamos como un patrón de mockup, y lo demás sí lo hice aquí. Ya les muestro un poco de los mockups para que ustedes entiendan también cómo hacerlo. La segunda imagen generada dice el mismo texto de la Navidad con gatos. Sí, sí, por eso es que hay que decirle como, yo no quiero que diga esto, quiero que diga, o reemplaza el texto inferior por tal cosa. Sí hay que hacer eso. Muy importante. Entonces, bueno, vamos a hacer otro ejemplo aquí en la derecha, súper distinto, que va a ser este. Este, por ejemplo, lo llevamos de Navidad a Easter, temporadas completamente diferentes. Ahora lo vamos a llevar a Halloween. Entonces, lo que yo vengo aquí es que me voy directamente al nodo de texto. Pues es que aquí, pues yo no le cambié texto, no le cambié el nombre, pero este es el nodo de texto. Listo. Entonces, vengo aquí y le digo que este es para Halloween. Halloween con fantasmas. Con fantasmas. Voy a ponerle el raccoon, que ahorita veo que está muy en tendencia. Con fantasmas raccoon. Algo así, muy loco. A ver qué nos sale. La verdad no tengo ni idea. Yo solo le estoy diciendo, haz algo así, a ver qué pasa. Y también, por supuesto, muy importante, le podemos agregar aquí extra. Que el texto inferior tenga que ver con el diseño o temporada. Esto, por supuesto, lo pueden hacer con más calma y mucho mejor, pero es como para ver si nos toma la idea. Iniciar desde aquí. Le doy clic, empieza a hacerse el diseño. Yo sé que nosotros podemos ir a abrir Nano Banana 2 y tú puedes hacer esto en Nano Banana 2. Yo sé que puedes hacer esto también en otras plataformas de inteligencia artificial hoy en día, incluyendo el mismo ChatGPT. Por supuesto que todo esto se puede hacer, pero el tener los patrones organizados, eso sí no lo vas a poder hacer en esas plataformas, porque esa plataforma apenas tú entres, por ejemplo, a Nano Banana, te va a decir así cuál es el diseño, el patrón de estilo que tú quieres hacer. Entonces siempre te va a tocar llevar el documento una y otra vez, una y otra vez. Esa es la razón del por qué yo uso Magnific, porque de pronto ustedes pueden decir, no, pero pues esto lo puedo hacer, sí, pero este flujo realmente solo lo tienes que hacer una vez, nada más. El patrón también solo lo tienes que poner una vez, en este caso el patrón. Y el prompt también solo lo tienes que poner una vez. Quiero que les quede eso muy claro porque lo demás ya realmente eso sale flash, amigos, eso es express. Miren, aquí vamos con la flechita, no mentiras, con la manito. Miren, noche de travesuras. Bueno, salió en español, pero también tenemos que ser un poquito más específicos con eso, decirle que sea en inglés. Entonces, miren los dos diseños que salieron y salió el raccoon que está ahorita en tendencia. Miren, entonces pasamos de Navidad a un estilo de raccoon. Aquí está, estilo, parece incluso como estilo acuarela, está bien bonito, noche de travesuras. Y vamos, a mí me gusta siempre mejor escogerlos en la galería, porque así sale más completo. Entonces salió el raccoon y salió esta opción de raccoon. ¿Cuál escogerían ustedes, la primera o la segunda? La primera tiene como estrellitas y la segunda sí tiene como fantasmitas volando con los otros animalitos, Noche de Travesuras. Entonces nos salieron dos diseños completamente distintos, pero sí con los elementos que nos conviene, porque estos sí ya están confirmados en el estilo PNGs dentro de Etsy, que son 4 elementos en la parte superior más un texto inferior. O inclusive si la persona compra el diseño, dice, ay, yo quiero remover ese texto inferior, lo puede remover fácilmente y no va a dañar el diseño principal. Entonces aquí dos diseños completamente distintos del diseño original que se creó, también estos de aquí, básicamente. Comenzamos todo, fue exactamente desde aquí. Entonces, muy importante, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta de las maravillas que puede hacer esta plataforma, del por qué yo la uso. Vamos ahora con otro ejemplo, vamos aquí abajo. Este es uno que se conoce 3x3, o en este caso son 9 elementos, la verdad, que estos elementos, digamos, ahorita yo hice un ejemplo que fue pasar de este,
que es color verde más como de estilo de San Patricio, a uno que sea de San Valentín. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a alterar también el texto, vamos a ir aquí cerca, vamos a darle clic aquí en la flecha y en el estilo, el diseño con un estilo Valentine, yo le voy a poner navideño, pongámosle completamente opuesto, estilo de Navidad, vamos a ponerle Navidad Vintage, algo así, para ver que sea algo de Navidad como más retador para el procesador de imágenes. Entonces le doy clic aquí, si no te sale la flecha rápidamente, clic derecho y le das iniciar. Listo, entonces aquí me está saliendo. Y si notan, yo lo estoy haciendo en vivo, o sea, esto tomó solamente unos segundos para hacer el diseño. Y nuevamente, el flujo lo haces solo una vez, el patrón lo pones una vez, el PRON también lo pones una vez. Entonces ya solo vienes aquí y después de la investigación de mercado que hiciste, ya sabes los elementos que quieres que tenga ese diseño de ese patrón, porque los patrones, si sobre todo te dedicas al tema de PNGs, sí o sí te vas a dar cuenta que hay patrones específicos de diseño que son los que sí una vez y otra vez y otra vez funciona en Etsy. Entonces, muy importante que estés enterado de esa parte para que no tengas que comenzar de ceros cada vez que quieras vender PNGs. Entonces, vamos a esperar cuál sale, a ver qué diseño nos da. Puede ser que salga un diseño completamente diferente como el que nosotros queremos. Todo eso, la verdad, depende muchas veces de varios factores, de que el prompt sobre todo esté bien hecho. Entonces, vamos a mirar el diseño, que ya es más estilo vintage y todo el cuento. Entonces aquí podemos ver que es Navidad, pero Navidad vintage. Y acá está el otro. La verdad sí está muy distinto al original. Aquí vemos el de Valentine y el diseño original era creo que este. Entonces podemos ver cómo se va haciendo una transformación de los diseños. A mí me gusta mucho, la verdad, Nano Banana 2 me da los resultados que quiero en este diseño en particular. Si tú quieres usar otros procesadores de imágenes, otros modelos dentro de Magnific, de verdad que es súper, pero a mí personalmente me gusta mucho esto. Hay algo que a nosotros se nos olvidó hacer, es que, no sé si se acuerdan con el flujo que hice, que habían dos modelos de procesadores de imágenes. Aquí arriba estaba el de Nano Banana y aquí abajo utilizamos Flux 2. Yo siento que los dos dieron muy buenos resultados, solo que Flux, la orden que recibió, o sea, siento que hizo igual bien el trabajo, pero ya como que la conejita, o sea, como que se ve muy repetitiva. Eso es lo que sentí. O sea, siento que si la conejita hubiera solamente estado en uno de los escenarios, chévere, pero es como que una, dos, tres, cuatro, o sea, es como si se hubiera repetido. Entonces, eso de pronto no me gustó de Flux, como que la orden que se le da de pronto no es muy eficiente, sin embargo, haría más pruebas para de verdad saber si me sirve o lo descarto. Y así lo puedes hacer con cada una de las inteligencias artificiales. Si tú ves cuando abro la imagen, aquí en la parte derecha podemos ver información muy importante. Por ejemplo, cuál es el modelo que utilizaste, la medida, lo que es esto, el frame, cuáles son las medidas que tiene, la referencia, si tuviste referencia, otra información aquí va a salir. Entonces, todo eso sale aquí 100% y el prompt que utilizaste también y simplemente lo puedes copiar y lo puedes llevar a otro flujo de trabajo. ¿Listo? Entonces, eso es para que lo tengamos muy presente, de que todo esto aquí es reutilizable. Y si, por ejemplo, yo quiero ver las imágenes que hice, voy a proyecto y aquí van a estar todas las imágenes que desarrollé. Incluso si tú borraste imágenes, aquí te van a salir. Esto es muy importante. Por ejemplo, yo había borrado creo que estas, pero las borré en el flujo porque no quería verla en la galería o en la lista. Pero aquí igual me van a salir y tú puedes poner favoritos o puedes ponerlas en otra carpeta como tú desees. Pero aquí, por ejemplo, aquí están todas las imágenes que yo previamente, incluso estas yo no las desarrollé aquí en Magnific, las subí, pero igual también salen porque son parte del proyecto. Entonces, y si por ejemplo quieres una que sea, por ejemplo, esta yo la pongo en favoritos, entonces yo voy aquí al corazón y aquí va a estar en favoritos. O si quiero que esta imagen se vaya a otro proyecto,
simplemente le doy clic en los punticos que viste aquí y listo. Y simplemente se va a ese proyecto. Listo, muy importante. Todo es posible, todo se puede hacer. Realmente esta plataforma es muy fácil de usar, o por lo menos yo lo siento de esa manera, pero yo sé que es mientras que le toman el ritmo, después ya es pan comido porque ya ustedes van a ser muy fluidos en el uso. ¿Listo? ¿Qué otra pregunta tienen por acá? A ver, esto, que yo sé que este es un tema muy nuevo, pero bueno, la idea del día de hoy era básicamente que ustedes entendieran un poco del proceso de Magnific, supieran todo lo que se puede hacer, no solo PNGs, quiero dejarlo muy claro, también pueden hacer otros documentos, pero ya les muestro los otros filtros que pueden hacer, porque hay muchísimas cosas que se pueden hacer. A ver, pero por aquí no está. Creo que está aquí. Libros de actividades. No, de hecho no está el flujo. No está acá, me estaba asustando. Libros para colorear. Estos son flujos más avanzados, 100% realizados por mí y mi equipo de trabajo. Entonces, por ejemplo, si tú creas un libro para colorear y quieres un personaje consistente y lo desarrollas, este libro se hace en 10 minutos máximo, y eso es mucho, creo que en 5 minutos. Entonces, se pueden hacer libros para colorear que mantengan un personaje, se cuente una historia, o se pueden hacer libros para colorear que no tienen que tener un personaje. Todo esto se puede hacer aquí también en Magnific. Desde la portada, miren, este es el mismo personaje. ¿Sí ven? Esta chica que está aquí, esta sirenita, que tiene 20 páginas el libro para colorear, es la misma, es el mismo personaje que está aquí. Esperen que me llevo a otro lado. Esperen, este mismo que está aquí. ¿Sí ven? Entonces, y se puede poner texto también. Realmente aquí se pueden hacer muchas cosas increíbles en esta plataforma. Por eso sí les digo, si ustedes la pueden adquirir, háganlo, porque en serio esta plataforma es demasiado útil para todo el modelo de descargables dentro de Etsy, que es realmente el 100% de la razón por la cual yo la uso. Aquí podemos ver todo el proceso, cómo se hace, como la grilla del proceso de cuáles van a ser las hojas. Incluso este flujo que yo hice, este flujo no lo van a encontrar dentro de Magnific, porque esto es un flujo 100% desarrollado por mí y mi equipo. Nos da 3 portadas diferentes que queramos poner al producto. Entonces, estas son las 3 portadas. Y ahí decidimos cuál nos gusta más para poderlo llevar ya que sea la portada de nuestro libro para colorear. Y por supuesto, si esta portada también la queremos entregar para que la puedan colorear, simplemente es hacerle el pedido aquí en editar a la plataforma, decirle créame una versión ahora sin color para colorear. También lo puede hacer. O sea, todo eso se puede hacer dentro de la plataforma. Todo depende el formato y el plan de trabajo que tú tengas. Si tú quieres hacer libros para colorear, si tú quieres hacer PNGs, si tú quieres hacer tarjetas de invitaciones, si quieres hacer libros de actividades, todo eso se puede desarrollar. Ya les muestro el del libro de actividades para que ustedes vean el poder de esta plataforma, que es una locura. Esperen a ver que por acá lo tengo, libros para colorear. Creo que no tengo el de libros de actividades en esta cuenta. Es que yo tengo 2 cuentas de Magnific. No, debe estar acá porque si está esto de abajo, debe estar acá. Esperen, lo busco por una de las imágenes. Flujos de estudiantes. A ver. Pero acá estoy. Que debe estar, a ver, branding, mockups, branding, el Silum Academy. No, esto es otra cosa. No sé la verdad dónde se quedaría. Esperen a ver, de pronto está... Todos los tableros de Spaces, vamos a mirar. Aquí está, libros de actividades, seguro está en otro folder. Bueno, vamos a ver. Los libros de actividades, que también es otro mercado, son libros en los cuales ya se desarrollan este clase de actividades. Si ven, o sea, imagínate cuánto tiempo a ti te hubiera tardado hacer esto en Canva, porque yo lo traté de hacer.
que tú llegas y que dices, ay, el libro de actividad va a ser de un cumpleaños, o el libro de actividad va a ser de Halloween, o el libro de actividad va a ser de esto, muchos temas, ¿no? Muchos temas de animales, de cositas así. Entonces, en este en particular, se generó este libro de actividades y sí tiene, de verdad, actividades, porque cada hoja, si ven, tiene una actividad en particular, pero está con un nicho en específico, que en este caso es para niños de ciertas edades y es para un cumpleaños. Entonces, todo tiene que tener una relación. Esto en Canva nos hubiera tomado muchísimo tiempo, o sea, pónganse ustedes a pensar todo lo que hubieran tenido que hacer. En cambio aquí se desarrolló súper fácil en segundos. Nuevamente, esto es un flujo que yo desarrollé esto 100% de forma manual, paso por paso, todo para desarrollarlo. Les voy a mostrar cómo lucen las páginas más de cerca para que ustedes las puedan ver. Miren, aquí están las páginas, pero les voy a mostrar las del proyecto mío. Miren, por ejemplo, este es de Happy Garden. Este era de colorea las abejitas en el jardín. Entonces, colorea las abejitas. Este encuentra las 5 diferencias. Este agrega el anillo. Este encuentra cuántas abejitas hay en cada punto. Creo que es eso y que como que haces ahí las matemáticas. Y así, ¿no? Entonces, todo esto también lo desarrolló Magnific con un prompt adecuado, con un flujo creado 100% para hacer libros de actividades, que esto sirve 100% para diferentes temas. Si vieron ahí el de las abejitas, era como de matemáticas, y este ya es otro tema que es el de los cumpleaños, y este ya es una sopa de letras. Y uno, por supuesto, muy importante, tiene que verificar que todo esté bien, por ejemplo, que estén las palabras, que se entienda, todas esas cositas. Aquí nuevamente matemáticas. Aquí es de un matrimonio, pero este no es mío, la verdad, este fue el ejemplo que utilicé de referencia, entonces esto yo no lo puedo tomar como que sea mío. Este sí es de los míos, la abejita nuevamente con el tema de matemáticas, matemáticas, todo el número, números más números y así, ¿no? Y aquí ya de color, ¿no? Como que colorea la abejita. Entonces todo esto se puede hacer también en la plataforma. Algo que, esto, esperen, por acá les muestro una imagen, porque alguien me está preguntando sobre las tarjetas de invitaciones. Miren, si aquí se puede hacer esta imagen, solo esta imagen, por supuesto se pueden hacer tarjetas de invitaciones. Lo único es que sí hay que eliminar ciertos espacios, por ejemplo, donde dice name o esta área donde dice mes, día, año. Estos espacios se tienen que hacer editables, pero eso ya lo tendríamos que hacer en Canva, o sea, llevar esas imágenes a Canva para que la persona las pueda editar, porque cuando se venden invitaciones, usualmente la persona necesita poner el nombre y la fecha. Entonces, si nosotros desarrollamos las imágenes aquí en Magnific, por ejemplo, tú tienes un patrón de imagen también que tú quieres hacer algo similar y vienes y las haces en Magnific, las llevas a Canva y le dices a la persona, claro que sí, las puedes editar en Canva, pero obviamente lo que vas a poder editar en la tarjeta va a ser el nombre, las fechas. Lo demás es 100% ya el diseño que se queda así, que es usualmente lo que quiere el cliente, solo editar pequeños detalles y se va. ¿Listo? Entonces, si esto se puede hacer aquí, significa que invitaciones también. No tengo un flujo para invitaciones en este momento, pero más adelante sí lo pienso desarrollar y ustedes los van a ver aquí en YouTube. ¿Listo? Solo que poco a poco, amigos, porque soy solo yo y bueno, soy la única persona que puede explicarles aquí. A veces el tiempo no me da, pero de verdad voy a tratar de sacar ese tiempo extra para explicarles a ustedes después con más calma. Pero sí, solo ténganlo en cuenta. Si se puede desarrollar esos libros que hice Joana, también puedes hacer el mismo estilo con las invitaciones. ¿Y a qué me refiero con el mismo estilo? Básicamente el flujo que estuvimos hablando hace un momento, este flujo se puede llevar básicamente también a un producto como invitaciones. O sea, en vez de que aquí esté el patrón de este diseño PNG, puede ser un patrón de una invitación que tú quieres hacer algo similar. Obviamente todo con una previa investigación, ¿listo? Entonces, simplemente esto cambiaría. El prompt ya sería enfocado a que sea una invitación y que siempre tenga como esos espacios de nombre y fechas, ¿listo? Y básicamente hacen todo esto igual. Y aquí ya pueden crear la invitación y les va a salir 2 estilos de invitaciones. O, por ejemplo, tú puedes hacer algo como que tenga la invitación, no sea solamente, porque, por ejemplo, si ustedes van a mi tienda de Inanna Design Studio, se van a dar cuenta que las invitaciones que yo vendo
tenían como varias tarjetas, o sea, tenía la tarjeta de invitación de bienvenida, después la de el itinerario. Entonces, eso quiere decir que puede tener 3 versiones y eso es muy útil porque la persona puede editar también esas otras tarjetas y puede tener como todo el tema, ¿listo? Por ejemplo, todas 3 tarjetas de Campi, entonces una es la bienvenida, la otra es el itinerario de los 3 días y la otra es, no sé, como cosas que deberías traer a la fiesta de despedida de soltera. Entonces, todo eso depende, es que tú le digas al PROM de que necesitas desarrollar 3 tarjetas con el mismo tema, por ejemplo, de camping o el tema de que sea de los 90, ¿cierto? Cosas así. Entonces, todo eso lo puedes desarrollar, claro que sí. Pero aquí, o sea, con este flujo, literal, ya lo puedes hacer casi todo, con ese flujo que yo les di el día de hoy. Si quieren tener una copia de este flujo, este que les estoy mostrando aquí en pantalla, lo pueden hacer, vayan a mi grupo en School gratuito y ahí descargan su flujo de Magnific. ¿Listo? Abran su cuenta de Magnific primero, lo que les recomiendo, utilicen mi enlace de referido porque ese enlace tiene un descuento súper especial y después descarguen el flujo una vez tengan abierta la cuenta de Magnific. No lo vayan a hacer al revés porque si no, el enlace no les va a funcionar. ¿Listo? Entonces, muy importante. Algo también clave aquí, vamos a hacer un último ejemplo. Aquí en la parte inferior, yo quería hacer un ejemplo súper, súper rarísimo que miré de unos temas que ahorita están hablándose mucho en Etsy. Súper raro, o sea, este ya no es un nicho así de temporada, pero lo quería probar aquí antes de terminar la clase. Entonces voy a poner aquí. Este va a ser de kawaii, que aquí lo tengo anotado porque se me olvida cómo se escribe. Dumpling, divertido. Dumpling, un tema que está ahorita en tendencia. Vamos a ver cómo sale. Y si, por ejemplo, yo estoy aquí, mi flujo está desarrollando el producto y quiero irme al otro, que esa es la gran ventaja. Y tú dices, oye, no, yo quiero irme al que está acá al lado para que también, bueno, vamos a uno que no sea esos 4 barritas que ya lo de mucho. Por ejemplo, me quiero ir a este. Entonces vengo acá también y lo edito. Voy a la flechita, le doy clic en la parte que puedo editar y lo cambio y le digo, en este caso voy a ponerle Back to School de los 90s. Lo voy a poner también un tema extremadamente diferente. A ver, esperen, cancelar. Esperen, a ver. Esperen, me toca esperar para generar variable resultado por lo que se puede estimar el coste total. Ejecutar de no. Ejecutar de todos modos. ¿Por qué? Porque me estará saliendo ese anuncio. Eso debe ser alguna actualización o algo. Qué raro, no tengo ni idea. Esperen, ahorita vamos a mirar el de arriba. Bueno, me imagino porque el otro acabo de generar. Miren esto que me salió tan extraño. No me salió para nada lo que yo buscaba. Miren, ¿sí ven? Que sí salió súper raro. O sea, estas cosas les pueden pasar. Menos mal que lo están viendo aquí para que puedan ver. Miren, me salió una cosa completamente distinta que yo no pedí, porque me salió de Navidad. Bueno, yo no le dije que los dumplings como de algo en especial, pero sí salieron los dumplings, o sea, sí salieron, porque miren, acá se ven. Bueno, en esa imagen no se ve tanto, pero aquí sí se ven, miren, sí salieron los dumplings aquí. Sí, pero no era como lo que yo quería. Entonces no me gustó. Esas cosas van a pasar. Hoy he sido de buenas porque casi todas las imágenes me salieron perfectas, pero muchas cosas no te van a salir bien. Por ejemplo, a mí no me gustó aquí que salió sobre la cabeza, sobre el arco, porque estos son 4 elementos que tienen que ir así en el patrón. Entonces, esto salió súper mal. Entonces, eso no me gustó. Pero bueno, importante tenerlo presente para que uno sepa que hay cosas que no te van a salir bien. Dumpling, y sí lo escribí bien, un dumpling divertido. Vamos a ponerle un dumpling kawaii. Vamos a ver si sale de pronto así solo, sin poner divertido. Y vamos a ver el otro que estaba corriendo. A ver cómo salió. Ok, bueno, lo del touchdown season, ya sabemos que eso se le puede decir que el texto touchdown season se cambie por otro. Yo lo que quería era que tuviera el estilo de los 90s y sí se cumplió. Miren aquí, tiene los colores y todo. Si, por ejemplo, tú dices, no quiero que tenga colores, sino solo los elementos,
También se puede hacer. Este es uno y este es otro. A mí me hubiera gustado que tuviera más elementos de los 90, no solo los colores. No sé, como un celular de los 90 o algo así. Eso también se puede hacer, pero todo va en el prompt, amigos. Realmente todo va. Este prompt que yo les estoy dando es un prompt que estoy utilizando de un patrón a otro, entonces pues seamos conscientes de que los patrones son extremadamente diferentes, este al de arriba incluso. Entonces hay que tener en cuenta eso. Bueno, aquí ya salió como mejor, aunque esto salió súper raro, miren eso. Si hubiera salido arriba, pero es que en una taza, un dumpling no es como un postre, en una taza, entonces no sé, está raro, o sea, no salió todavía, creo que todavía hay que de pronto agregarle un mejor mensaje, pero bueno, son cosas que suceden para tenerlo en cuenta. Venga, yo corro este de aquí que se subió al otro. Pero ahí se entendió la idea y después ustedes pueden ir a hacerlo con calma. ¿Listo? Bueno, no sé, listo. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Yo creo que esto ya es suficiente por el día de hoy en esta clase. No se preocupen, después van a venir más videos donde les voy a hablar un poco más de todo lo que tiene que ver Magnific para que tú puedas seguir desarrollando tus diseños en esta plataforma tan chévere y puedas llevar tu negocio de Etsy descargables a otro nivel. Listo, amigos, muchas gracias por su asistencia. Vayan a la comunidad gratuita. Ahí van a tener el enlace para que puedan descargar este flujo y puedan tener absolutamente todo el trabajo del día de hoy en este video. Chao, chao. Nos vemos más adelante.